Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacer este vídeo y que pudiéramos compartir con quien quiera verlo el concepto del que hablábamos el otro día, que si somos conscientes que tenemos un alma y que es infinita, ¿por qué no vivimos acorde a ello? O sea, ¿por qué no actuamos acorde a ello? Y me hiciste unas reflexiones preciosas que me gustaría que volvieras a hacer en este vídeo. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta pregunta. Creo que es trascendental y creo que es la más básica de cualquier camino espiritual que sigas. Aquí has salido de un punto de salida, de un supuesto que es el alma es infinita y creo que es el punto de vista correcto. Y, y yo creo que lo explicaba en el contexto de que es la gran paradoja del hombre actual que dice o afirma que tiene una parte que no muere cuando su cuerpo muere, pero no actúa en consecuencia de ello. Es decir, hay un verso precioso del Gita y lo repito porque creo que es fundamental. Dice que así como el hombre se cambia las ropas cuando están desgastadas, el alma se cambia de cuerpo cuando el cuerpo cae, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el alma no puede ser cortada con un cuchillo, no puede ser quemada con el fuego, no puede ser secada por el viento. Está más allá del espacio, del tiempo, del principio de causalidad. El alma es libre por naturaleza. Nadie puede matar a tu alma, nadie puede engañarla, excepto tú mismo. Nadie puede actuar sobre ella porque es infinita. Entonces, cuando uno es consciente de que su alma es infinita y que nada le puede hacer daño, que nadie le... ¿Qué preocupaciones puede tener esta persona? Yo creo que cuando arribas a este grado de conocimiento, de realización, creo que eres independiente del miedo físico, a quedarte sin trabajo, de no llegar a final de mes a pagar los impuestos, porque realmente todas esas cosas afectan al cuerpo, pero no afectan al alma. Si el alma es infinita, imaginemos que es imposible, es una tontería lo que digo, pero que fuese esto, la vida del cuerpo es esto. Entonces, al final, todos estos caminos de autoconocimiento, como el Vedanta, como el cristianismo, como el taoísmo, lo que te plantean es que si tú eres cuerpo o alma, eres finito o infinito. Y esa es la gran paradoja que yo veo en Occidente, que mucha gente sí, yo tengo una parte infinita, pero tengo una serie de miedos, tengo una serie de apegos, tengo una serie de dudas que no me dejan actuar de forma libre. Y no nos tenemos que olvidar nunca, nunca, nunca que el alma, por derecho de nacimiento, es libre. Con lo cual tú eres libre, la persona es libre, la persona en el sentido del alma. Swami Vivekananda, que era un gran filósofo hinduista, hablaba del hombre aparente, que es el cuerpo, y el hombre real, que es el alma. Entonces, el hombre aparente es el que está sometido a los miedos, a las amenazas, a las dudas, a las depresiones, pero el alma no, el alma es libre, es luz, por definición. En el hinduismo se usa un término que es Sat Chit Ananda, que quiere decir conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta. Y ese creo que es el objetivo que todos deberíamos llegar, es decir, ser conscientes que nuestro cuerpo es una parte limitada al tiempo y al espacio, su nombre informa, pero que un día caerá, pero nuestra alma jamás morirá. Y si tú llegas a convencerte o a realizar que realmente tu alma es infinita, no deberías tener absolutamente miedo de nada. Espero que te haya contestado esta maravillosa pregunta porque es el eje de cualquier camino espiritual. Me ha encantado, Pedro, y cuanto más la oigo, más reflexiono al respecto y pienso que deberíamos empezar a actuar de manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.